esto prácticamente que hacemos lo que nos mueve a hacer el bien, con lo que nos sentimos bien hacer, ¿sí? Porque en algún momento posiblemente, y vean cómo es esto, de lo que hablamos de que sucede en el reino de la libertad, dice uno, y no en el de la razón. ¿A qué se refiere? Acá abajo hay una imagen de estas personas que se involucran en construir casas para las personas elegidas, ¿verdad? ¿No? Sería bueno que fuera toda la comunidad, ¿verdad? Pero no hay tanta plata para eso, no hay tanto millonario que le aporte al dinero, a la fundación de esta manera. Pero con lo que hay se puede hacer algo, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones, pues se entregan que si 50, que 25, que 40 casas, o en ocasiones yo me he dado cuenta que también no solo se aporta en construcciones de casas como tal, sino que también hubo un proyecto ahí en el que estaban dando estufas que proveían de gas o algo así. Lo que se buscaba era reducir la tala de árboles en ese lugar. Y, por supuesto, reducir enfermedades respiratorias, porque al momento en que estas comunidades cocinan adentro de su espacio, que generalmente es una sola pieza y ahí está distribuido todo y ahí está la cocina, ese humo provoca problemas cardiorrespiratorios. O sea, no se nota, no se siente en el momento, pero a la postre, con el tiempo, estos niños, estos jóvenes que son papás, personas de 30, 20 años, van a padecer enfermedades pulmonares. Y entonces hubo un proyecto ahí que les daban cocinas adecuadas con una salida de humo para que no tuvieran, para que tuvieran un poco más de salud. Entonces, estas son actividades altruistas que tienen que ver con principios morales, valores morales. Ahora, a lo que quería llegar con esto es de que sucede en el reino de la libertad, muchas veces las personas van ahí porque les nace, porque quieren hacer las cosas, quieren hacerlo bien, quieren hacer el bien para los demás, se sienten bien haciendo esto. Pero también van personas que están obligadas. Hay empresas que dicen, nosotros como empresa tal, estamos apoyando a esta institución, así que todos los empleados un día van a ir a hacer la labor, ¿verdad? Y muchos empleados van porque no, me obligan, tengo que ir, ¿no? Y cosas tan sencillas a veces no, ya no hablamos ni siquiera de construir casas o armar estufas, sino cuestiones de urbanidad, ¿no? Llegar a pintar el frente de algún vecino, barrer, cositas como esas, de alguna forma sí van obligados por las empresas. La empresa de luego presume con su logo y todo, ¿verdad? Pero los empleados están ahí apoyando. Si no fuera por los empleados, la empresa no podría hacer nada. Entonces también se le da lugar al empleo. Pero ni aún así, de esta manera, a muchos empleados no se sienten a gusto, porque está dentro del reino de la libertad individual, pero al mismo tiempo son coaccionados. Porque es aquello de que si no voy a ser mal visto. Y si soy mal visto, van a pensar de que me quiero ir o ahí me van a sacar. Voy a perder mi trabajo. Porque esto no se hace en horario de trabajo. Esto se hace en horario de fin de semana. Ahí hay una manera de que las personas piensan y usan la razón. Si la empresa quiere que yo colabore con esto, debería de llevarme en tiempo de trabajo. Y yo con mucho gusto voy, dicen algunos. Pero vea, yo trabajé en una empresa donde nos empezaban a hacer eso fin de semana y se dio cuenta la empresa de este razonamiento que tenían todas las personas. Entonces lo que hicieron fue que, bueno, está bien, entonces de tal hora a tal hora del día viernes o del día jueves, vamos a ir a hacer labor social. Y se empezó a aplicar de esa manera. Nos organizamos de tal forma de que obviamente pues a veces se nos recargaba el trabajo porque había mediodía que, digámoslo así, lo perdíamos. Y resultó que la queja de todas maneras seguía. O sea, el empleado de todas maneras decía, pucha, y después tengo que venir y tengo un trabajo recargado y estoy por ir a barrer o a limpiar, a pintar casas o etcétera, etcétera, lo que se tuviera que hacer. ¿Qué es lo que sucede? Ese uso de la libertad tiene que ver con la emoción individual, tiene que ver con el valor moral del servicio social que en algún momento
me pudieron haber dado en la casa, me pudieron haber reforzado en la iglesia o en la escuela. Pero, ¿qué pasa si no existe? Si nunca existió, si nunca estuvo el valor de la solidaridad, eso va a chocar conmigo. Y entonces, en el medio de la sociedad que comparte o que tiene valores diferentes a los que a mí me enseñaron en la casa, yo me voy a resentir y me voy a ver cuestionado. Porque eso no es lo que a mí me enseñaron. A mí no me enseñaron la solidaridad, por ejemplo. Es un ejemplo. Que es lo que pasa con estos empleados. Y no me gusta. Y yo decido que no lo voy a hacer. Pero ¿qué sucede? Tenés que ir. Porque se te está mandando en tiempo real de trabajo. Y ni aún así quieres ir. Tenés que ir. Entonces viene la persona y va a la fuerza. Ahora yo les pregunto. ¿Se está comportando de manera... está haciendo un trabajo moral esta persona cuando va de esa forma? Que le dice a la empresa, bueno, ya hoy es viernes, es mediodía, tenés que ir a la labor social, y la persona va y hace la labor y regresa a su trabajo y pueden trabajar. ¿Hubo ahí un comportamiento moralmente aceptable o no hubo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué opinan ustedes? Porque esto es importante. Es importante. Quiero ver cómo comparten ustedes la opinión de este razonamiento. O sea, ¿hubo un comportamiento moral ahí con el individuo que no quería ir, pero que al final tuvo que ir porque si no le dijeron que iba a perder el trabajo? ¿O no fue moral lo que hizo? Quizás no, porque ya no fue por voluntad, sino que por obligación. Gracias, Kelly, por su opinión. No fue por voluntad, sino por obligación. Gracias, Kelly. Vamos a ver, ¿alguien más que opine? La verdad que sí fue un acto no moral, ¿verdad? Porque realmente lo hizo solo por una necesidad, cumplir un requisito nada más, por no perder su trabajo. En cierta forma, a veces nosotros actuamos como seres humanos en buscar nuestros beneficios únicamente y no ver el beneficio del prójimo, ¿verdad? Entonces, moralmente tienen que ir de la mano y éticamente tienen que ir de la mano para que el mundo cambie, pues, como yo siempre digo, ¿va? No cambiaremos al mundo, pero sí haremos la diferencia de actuar de una manera distinta, ¿verdad? A las demás personas que actúan solo por conveniencia y no por sentir satisfecho de venir y actuar de una manera muy bonita, ¿verdad? Porque se siente bien servirle al prójimo, se siente muy lindo. Entonces, esta es mi opinión, licenciada. Gracias, Marta. Gracias, Kelly, por sus aportes. O sea, ahí estamos de acuerdo con que no fue una acción moral. ¿Alguien más que quisiera opinar? Yo, licenciado, fíjese que en algún momento considero que también estando del lado como de la empresa, lamentablemente también se nos ha dado que si no es como que con un miedo, también hay mucha gente que no colabora en ese sentido. Yo considero más en el tema personal, yo creo que yo tengo una responsabilidad y desempeño un puesto. Entonces, si prácticamente al momento de contratarme me indicaron que pues van a haber como, ¿qué le digo? Actividades extras, pues yo creo que también estoy en la disposición de colaborar, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos puntos de vista diferentes, porque al menos si a mí en dado caso me tocara, pues yo con mucho gusto lo hago, porque yo soy una persona responsable y aparte de eso soy pro empresa, ¿verdad? Eso. Ok, gracias, María José. Una opinión bastante diversa, bastante diferente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, digamos, ya involucrada de una acción vista desde fuera para adentro. Solo deme un minuto, compañeros, por favor, ahora mismo les
Bien, les decía no bastante diversa, una opinión enriquecedora, diversa, porque estamos hablando en sí también del fundamento de la moral, del comportamiento moral del individuo. Kaylee y Marta decían fue un comportamiento no moral, antiético. Y María José nos aportaba con el hecho de decir, bueno, yo si en algún momento para la empresa que la estoy trabajando me están diciendo de que debo cumplir con ciertos requisitos, mi compromiso y mi responsabilidad con la empresa es ser apegada a y para lo que me contrataron. Porque algunas personas dirían, ¿qué es lo que pasa en la empresa? No, a mí no me contrataron para esto, a mí me contrataron para venir a hacer el trabajo que tengo que hacer, ¿verdad? Y yo vi, ahorita le voy a dar la palabra, ¿quién levantó la palabra aquí? María Victoria, y levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano aquí? Yo oí un plum. Ya no logré ver. Bien, les decía entonces, la empresa se puso incluso en el que decía, bueno, a lo mejor no a todos les gusta ir a pintar casas, a barrer. Entonces empezó a poner actividades diversas, visitas a casas hogares, visitas con centros para el cuidado del adulto mayor, pintar frentes, ¿verdad?, de las casas. ¿Qué otra cosa habían puesto ahí? No me acuerdo. Bueno, pusieron varias. Eran como 5 actividades. Entonces, cada quien tenía que elegir hacia dónde era movido. Pero aún así, siempre hubo un buen grupo de empleados que decían, no va conmigo. Entonces, vemos que aquí, digamos, ustedes tres comparten un principio, comparten un principio de moral, de servicio social, de compromiso con la empresa, decía María José, de cambiar el espacio que me toca, el pedacito de mundo en el que estoy, ¿verdad? Y Kaylee decía, no fue moral porque no fue movido desde la voluntad, no fue algo que naciera en el individuo. Entonces, miren lo complicado, miren mírenlo desde ese punto de vista. No vamos a poder meternos en la conciencia de los demás, como no sea con una pregunta, con una sugerencia y hasta con un consejo, si lo quiere ver usted. Pero si la persona no quiere cambiar, aunque tenga ese tipo de actividades, de actitudes, si tiene ese tipo de actitudes, no lo va a estar haciendo, no va a ser válido moralmente hablando. Es más, yo diría que va a ser inmoral, porque está teniendo prácticamente una doble moral. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que eso nos viene a cuestionar y nos viene a confrontar y venimos a pensar, ¿realmente lo que estoy haciendo está bien o está mal? Porque a mí puede ser que me hayan enseñado, no, vos nunca vas a hacerle publicidad a la empresa, no tienes que hacerlo. Cuando hagan esto, les decís que no. Eso puede ser que me lo hayan enseñado a mí desde pequeño. Ese es un valor, ¿va? Un valor del individualismo, que no tenga que ver con el valor moral del servicio social, es otra cosa. Porque valores hay, y hay antivalores y hay valores, lo vamos a ver un poco más adelante. Y sin embargo, tengo que hacerlo y actúo. Y entonces vengo yo y genero me genero un sentimiento de vergüenza, ¿va? Porque ¿qué van a decir de mí? Yo que siempre he dicho tal cosa, yo siempre he ido contra la corriente, ahora me ven ahí barriendo las calles con el logo de la empresa, ¿va? Y eso no va conmigo. Y viene cuestión, preguntarse, ¿esto que estoy haciendo realmente me construye a mí? ¿Me está generando un reto para desaprender y aprender? ¿Por qué no tengo ganas de hacerlo? ¿Qué es lo que me motiva a no hacerlo? Porque puede ser que yo tenga mis propias razones, pero esas razones en realidad son valederas, son válidas hoy que ya soy más adulto, ¿verdad? Por ejemplo, digamos lo que pasó ahora, que se borraron los documentos. Yo antes bromeaba así, por ejemplo. No es que yo bromeara así, estoy poniendo un ejemplo. Es que yo acostumbraba a bromear de esa manera. Pero ahora que me di cuenta de todo lo que se generó, realmente fue bueno lo que yo hice. Esas bromas son adecuadas. Entonces mejor lo voy a dejar de hacer. Si ya yo comprendí que de una manera
moral, no me estoy comportando como debe ser, porque no estoy siendo solidario con mis compañeras y mis compañeros. La primera institución social en donde las personas se forman con ejemplos es en la familia. Ahí ni siquiera le tienen que decir con palabras qué es lo que tiene que hacer. Ahí se aprende a hablar, ahí se aprende a decir sí y a decir no, aunque decir no lo traemos casi que por naturaleza, ¿verdad ustedes? Pero ahí nos enseñan que si estamos brincando en el sillón, que tanto le costó a mi papá y a mi mamá comprarlo, me agarran, yo de chiquito me agarran y me sientan y me dicen, no se hace. O sencillamente me pasan para otro lugar. En la familia me enseñan valores muy acordes a la religión que se practica. Por eso les ponía aquí que las instituciones que contribuyen a esos ejemplos, a esos principios de moralidad, a esos valores morales, aplica la iglesia, la escuela y la sociedad, principalmente. ¿Se recuerdan de la educación, verdad? Lo que les hablaba en otro curso. Formal, la informal y la tradicional. Bueno, ese es el tema que estamos viendo acá. Solo que aquí lo estamos viendo ya desde el punto de vista de la moralidad. Entonces es en esta parte, en esta estructura que están viendo ustedes, este mapeo, por así decirlo, que les estoy poniendo, que es cuando nos empiezan a formar la conciencia, porque nadie nace con conciencia, ustedes. O sea, la conciencia se forma conforme vamos creciendo, conforme nos van educando. Ahí en la familia aprendemos nuestro idioma, aprendemos que hay que respetar ciertas pautas de vida, ¿verdad ustedes? Que hay un orden en el día, que hay un orden en la semana. Si la iglesia es parte de la estructura del núcleo familiar, ahí nos van a enseñar que hay que ir todos los domingos o todos los sábados o todos los viernes, ¿verdad? O sea, va a depender en sí del tipo de culto el cual se profesa en la familia. Pero esa iglesia tiene toda la carga moral de los 10 mandamientos. Por lo menos los cristianos, los judíos y los musulmanes ven esos 10 mandamientos como algo que hay que hacer. Y uno de los principales es ir a la iglesia domingos o todo el día, el día que en sí el ministro dice a los cuales debemos acudir. Entonces, vemos prácticamente que nosotros hemos sido formados en Guatemala, la mayoría, hemos sido formados bajo principios morales religiosos. Y por eso el documento que les compartí habla mucho de eso. Conforme, si ya lo leyeron de pe a pa, se van a dar cuenta que hay una carga religiosa, una carga cristiana ahí grande, muy grande. No quiere decir, por supuesto, de que así es toda Guatemala. Hoy día Guatemala, no me cabe a mí la duda de que ya hay familias que practican la libertad de culto desde adentro. Y algunos no son asiduos a la iglesia como lo eran antes. En el siglo pasado, pues todavía esa estructura de la iglesia era muy influyente en un 90% de la población. Y no me refiero influyente solo a escuchar el culto, no, influyente en el sentido de que regía sobre las normas morales de la familia para que cómo se comportaba uno con el resto de la comunidad. ¿Ya? Allí vemos, por ejemplo, al principio del siglo, a mediados del siglo pasado, vemos el comportamiento católico como tal. Porque ahí las procesiones no están puestas solo porque sí. Desde esa actividad y otras tantas que la catolicidad tiene, se buscaba o se busca influir en el individuo en cuanto al comportamiento correcto, el comportamiento moral que se debía tener. Ya les decía yo en la primera clase, que Jesús era un moralista. Él fue un moralista, nos enseñó principios morales a comportarnos. Luego fueron ordenados dentro de la cristiandad y ya se propuso como tal, ¿verdad? Pero entonces vemos que la iglesia forma una estructura tan importante que cuando en la familia, nosotros cuando nacemos en la familia, desde ahí nos empiezan a evolucionar en ese carácter moral que tenemos que tener, en esa conciencia. Porque desde chiquitos, cuando nace el nene o la nena, dicen, bueno, hay que bautizarlo.
Entonces ya se busca la manera de llevarlo a la iglesia para bautizarlo. Esa es una regla de la iglesia, esa es una regla moral, por así, porque es un comportamiento como tal, es una conducta que tenían las familias, que tienen hoy por hoy todavía las familias cristianas. Pero hay quienes ya no. Hay quienes ya no llevan a sus hijos a bautizarlos y se decide más adelante, ¿verdad? Porque ha evolucionado tanto la sociedad que ahora, fíjese cómo era antes. Les voy a poner un ejemplo. Tal vez ustedes están muy jóvenes y no se habían dado cuenta de esto. En el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, en los 60s, 50s, por ahí, si usted era católico, se tenía que casar con un católico. Si usted era evangélico, se tenía que casar con un evangélico. Si usted era judío, se tenía que casar con un judío. Y así. ¿Por qué? Porque así lo manda Dios, le decían a uno, porque así lo manda la iglesia, porque es lo correcto, moralmente aceptable, así era. Y no, Dios guarde que a usted se le ocurriera llevar a su novio que era cristiano evangélico a la casa o cristiano católico. Jesús, eso ardía ahí y todo, miren ustedes. Tal vez todo iba bien, pero bastaba con que dijera, no, es que él es católico, no, es que él es evangélico, o ella es evangélica. Ya le cambiaba la cara a toda la familia. Y entonces decían los papás, primera y última vez que ese muchacho entra a esta casa. Primera y última vez que le vemos a ese muchacho acá. No comparte nuestros valores morales o nuestros valores. Eso era lo que se decía. ¿Qué es lo que ha sucedido? Había en ese momento una creencia de una estructura moral que no podía cambiar. Eso se creía, que no se podía cambiar. ¿Por qué? Porque así se lo enseñaron a los abuelos, porque así se lo enseñaron a los abuelos, a los bisabuelos, etcétera, etcétera. Se creía que la moralidad no debía cambiar en la sociedad, porque era una sola verdad. Ahora, hoy en pleno siglo XXI nos damos cuenta que eso ya cambió. Ahora se casan parejas que profesan religiosidades diversas y han aprendido a convivir. Y en ese aprender a convivir, poco a poco la sociedad se ha dado cuenta que los valores morales cambian en su forma, pero no en su fondo. Siempre se va a buscar el bien. Siempre, siempre. Por ahí algunos van a ser un poquito menos claros que otros, ¿verdad? El comportamiento debe ser menos claro el comportamiento que en otros, pero siempre se va a buscar hacer el bien. Vean ustedes una estructura delincuencial. Alguien que está dedicado a delinquir en un grupo, en una pandilla, en una mara. Ellos también manejan ciertos códigos de comportamiento y ahí está metida una moral. Una moral que por lo menos no sale como tal al exterior, porque no buscan hacer el bien al exterior. Pero vaya usted y de alguna forma agreda a uno de sus miembros, ¿qué va a pasar? Lo van a perseguir. Hay un sentido de pertenencia entre ellos. Que no estamos de acuerdo, por supuesto que no estamos de acuerdo, pero al menos estamos viendo que ahí también se manejan ciertas reglas morales entre ellos mismos. Por supuesto que puede existir ahí la falta del valor de la lealtad, ¿verdad? Y de hecho así va a ser, porque ahí permea el valor individual. Pero mientras esta persona me sirva, yo la defiendo. Eso es lo que piensa en los grupos delincuenciales. Y eso no pasa solo con las maras de ahora, ¿verdad? Ustedes, las mafias anteriores se han comportado de esa manera. Para los que han visto las que han visto películas de mafiosos del siglo pasado, se dan cuenta que existen ciertos códigos de comportamiento y que dentro de ellos se respetaban, ¿verdad? Pero hay de aquel que traicionaba a su grupo porque también ya ni la contaba. Y eso se cumple hoy por hoy también dentro de estos grupos delincuenciales, ¿verdad? Que existen. Entonces podemos ver que en efecto esos valores morales, esa educación moral, se puede dar en cualquier ámbito, en cualquier círculo de la sociedad. Y muta, cambia, evoluciona. Y evoluciona para bien. En este caso que yo les ponía el ejemplo de que habían ahora, hoy día, los matrimonios son de diferentes
credos religiosos se juntan y aprenden a vivir como tal, aprenden a vivir en paz, ¿verdad? Se respetan. Yo conozco parejas, y no estoy hablando ni siquiera solo de mi edad, sino que más jóvenes, que cada quien va a su iglesia, ¿sí? Y deciden entre ellos cómo van a educar a sus hijos. Y en el mejor de los casos logran encontrar que se comparten valores morales en las dos iglesias, en los dos cultos. Y entonces ya queda a criterio de la familia qué culto es el que va a permear ahí. A lo mejor y deciden, no, le dice el papá a la mamá, no, llévalo vos a tu iglesia, con tu pastor, pero a mí déjame con mi catolicidad como está. Entonces se ponen de acuerdo, no, está bien, entonces el nene va a ser bautizado por medio de la iglesia a donde yo lo llevo, y vos seguís con tus creencias. Sí, no hay problema. Y así van. En el camino a lo mejor y deciden juntarse para un solo credo, ¿no? Pero así van, se respetan. Ahí hay un valor moral importantísimo, que es el respeto, ¿verdad? El respeto hacia la creencia, aun cuando vivamos bajo el mismo techo. Yo me recuerdo que, fíjense cómo es esto interesante. Había una comunidad donde había la mitad prácticamente, un poquito más, un poquito menos de católicos y un poquito más y un poquito menos de evangélicos, pero resulta que la comunidad estaba acostumbrada a compartir el hecho de la solidaridad y había un solo terreno para construir un templo. De hecho lo levantaron como pudieron, ¿verdad? Primero fue así de láminas, después ya le pusieron sus paredes y todo. Y se organizaron. Y entonces decidieron que de tal hora a tal hora había misa. Y estos que tenían misa dejaban limpio el templo porque de tal hora a tal hora había un culto. Y entonces ya sabían que, por ponerles un ejemplo, en la mañana era un domingo de misas y en la tarde era un domingo de cultos. Y luego se movían los papeles para la otra quincena. En la mañana era de cultos y en la tarde era de misas. Se organizaron de esa manera. Era admirable ustedes, para mí era admirable. Y yo me recuerdo que yo, muy contento, muy feliz de lo que había aprendido, le comenté eso a una señora de una de las comunidades a las que yo asistía, y lo que yo esperaba que compartiera mi felicidad. Y lo que me hizo la señora, ay no, así que feo, eso no debe ser así. Dios no manda esas cosas. O sea, dice uno, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? Estábamos hablando... En aquel momento yo no lo sabía, por supuesto, ahora ya lo sé. Estábamos hablando de que había un valor moral ahí, el valor moral de la solidaridad, ¿verdad? El principio ético de la benevolencia, porque ahí se estaba siendo benevolente con todos. Todos tenemos derecho a comportarnos de acuerdo a nuestros principios religiosos y se compartía un solo templo. Y era maravilloso, ustedes. Era maravilloso, porque pues el católico está acostumbrado a tener sus santos y tener sus imágenes, el evangélico no. Entonces lo que se llegó a la conclusión era de que mientras se conseguían los escaparates, se le ponían unos mantos encima, ¿verdad? Ya no volví a ver esa comunidad, pero me imagino que la idea era poner escaparates para cerrar las puertas y ya eliminar imágenes a la hora que hubiese culto. Un ejemplo de solidaridad social de verdad maravilloso. Me imagino que seguramente muchas comunidades no emularían ese comportamiento, pero es digno de emularlo. A ver, ¿alguien levantó la mano? Kaylee. Fíjese, licenciado, que con lo que usted decía, una vez escuché a una tía decir de que a la iglesia donde ella iba, era así, o sea, por la mañana iban los católicos y en la tarde cuando les tocaba servicio a ellos que eran como evangélicos, pongámoslo así, ellos lo que hacían era que tapaban las imágenes, porque igual, o sea, eso no influía porque al final de cuentas ellos lo hacían de forma diferente, pero siempre respetando todas las religiones. Gracias, Kelly, por el aporte. Ven, o sea, qué bueno, qué bueno. Seguramente no era la comunidad que yo conocía, seguramente no, pero ya eso, qué bueno que ya es un comportamiento social más aceptado. Compartir los recursos que se tienen como comunidad, ser solidarios y al mismo tiempo respetar. Ahí también está el valor del respeto. Bueno, luego vemos la escuela y aquí se amplía o se refuerzan esas normas. Porque si papá o mamá fue educada en la escuela donde van a mandar a los nenes, a los niños o a las niñas,
ahí se sabe que también se comparten las normas morales que fueron enseñadas en la familia, porque ahí fue educado también. Y todo el sistema de la sociedad replica en la escuela. Ahí es donde se le enseña al niño a leer, a escribir, y ahí aquello de que mi mamá me ama, ¿verdad? Mi mamá me mima, eso se escribe como planas, eso ya es un valor, el amor es un valor moral, ¿no? Entonces, ahí la maestra viene a ser como que la extensión, o el maestro, la maestra, la extensión de esa educación que empezó en la familia, que se empezó a reforzar en la iglesia, ¿sí? Que ahí hubo una gran influencia. Y si no hubo iglesia, pues de la familia pasa directamente a la escuela, que es la representante del Estado organizado para buscar el bien común. Y entonces, toda esa carga moral que se trae, esa historia moral, esa carga moral, se refuerza en la escuela. Porque es obligación del Estado proveerle educación a sus ciudadanos. Y la sociedad, ¿verdad ustedes? La sociedad, los vecinos, los clubes sociales, ¿verdad? Las amistades, etcétera, etcétera. Cada núcleo de esa sociedad aporta en esos valores morales, en esos comportamientos morales que buscan el bien, aportan al individuo que va creciendo y se va dando cuenta qué es lo bueno, qué es lo malo. Cuando a uno por primera vez lo llevan a conocer la ciudad, por ejemplo, que eso uno no se va a dar cuenta porque no es así de golpe, como no sea que uno viaja de un lugar a otro. Si usted viaja de Guatemala para Europa o Estados Unidos o Canadá, y dejo fuera Latinoamérica porque Latinoamérica se parece mucho, pero si usted viaja a estos países es una cultura diferente y se va a dar cuenta usted de que hay reglas que hay que cumplir. Aquí, por ejemplo, en Guatemala, yo como conductor, casi no tengo filtros ustedes. Yo puedo, si miro un peatón que se cruza, queda en mi conciencia frenar y dejar que pase, aunque me estén bocinando atrás. Pero si no quiero, yo le echo el carro encima. Porque la creencia aquí es que se quite. ¿Para qué se cruza? Aunque se esté cruzando, aunque yo lleve el verde y él esté en rojo y se cruza, con mayor razón. Es como que si estuviera yo capacitado para que verde, y ahí va alguien, un peatón, vamos a ver si lo agarro y le meto la pata al carro. Ah, de verdad. Pero va usted a Estados Unidos, por ejemplo, en las ciudades grandes, si usted va en verde y el peatón se cruza, usted para. Y para porque si no para, al ratito ya tiene usted al policía ahí con la multa o se lo lleva preso. Porque es parte del cumplimiento de la ley que se tiene ahí. Es una educación vial que lleva una carga moral. ¿Y qué le dicen a uno? No, usted lleva un carro y usted lleva un aparato que se puede convertir en arma. Y ahí decía, alto. Había un semáforo. Sí, pero yo llevaba el verde. Sí, pero él es peatón. Él lleva la vía. Allá sí se cumple aquello que el peatón lleva la vía. Por supuesto, ustedes, sí hay excepciones, por supuesto que sí las hay. Pero ¿sabe qué es el problema allá en Estados Unidos? No es problema, sino la ventaja, que hay cámaras por todos lados, y hay policías por todos lados, y hay policías en carros particulares. Usted no se da cuenta que es policía, hasta que ya lo tiene enfrente, ¿va? Entonces, es una cuestión de que sí, yo me di cuenta que tal vez va manejando la persona y está en verde, o lleva la vía porque va sobre la calle y el alto no lo tiene él, sino que lo tiene la avenida, por poner ejemplo, y se va cruzando un peatón, frena la gente. La gente frena y sigue platicando lo que estaba platicando y espera que la persona termine de pasar. Y viene lo curioso, espera que la persona termine de pasar hasta la otra esquina para empezar a caminar otra vez. Así de educados. A la fuerza, a base de multas, posiblemente. Pero ya es un comportamiento social moralmente aceptado. Aquí no. Y aquí, si yo lo hago, es porque definitivamente me di cuenta que las leyes me obligan a eso. Si alguien me pide la vía, yo debería darle la vía, pero a veces me da culpa, a veces no les doy la vía. Porque también hay cuestiones en las que la gente solo se mete y pide la vía ya que tiene la media trompa del carro metida, ¿va? Entonces, dice uno, freno, pero si freno de roplón, traigo un carro atrás. Entonces mejor le meto la pata al carro para pasar, ¿va? Y ese es un tema de educación que nos influye a todos. Entonces, miren, cuando uno se empieza a enterar, uno lee bien las leyes y empieza a ver el ejemplo en otras sociedades, uno dice, esto es bueno, esto debería ser así. Y entonces uno se empieza a confrontar
con ciertos valores morales que comparte con la sociedad que ya no son propios de. Y eso va a chocar con la demás gente. Pero uno ya está actuando en el medio de la conciencia. Y a eso es a lo que vamos a continuar acá. Vamos a ver aquí. El ser humano crece como miembro de la familia y luego llega a ocupar su lugar como ciudadano del Estado. Mire cómo es importante esto. Primero familia y luego a ocupar su lugar como ciudadano del Estado. No importa dónde viva usted. Usted, si es menor de edad, está siendo preparado o preparada para llegar a ser un buen ciudadano. Un buen ciudadano. Compartiendo los valores morales del resto de la población. Es la educación un proceso, eso me fascina, es la educación un proceso de entrenamiento de las facultades físicas, mentales y morales del ser humano. Vea lo que dice, proceso de entrenamiento. Porque así es como empezamos, desde la familia. Así es como usted, no quería, voy a sonar a esto, a este personajillo que me cae tan mal, pero bueno. Así es como usted, mamá, y usted, papá, le enseña a sus hijos a comportarse como sus papás le enseñaron a comportarse. Así es como ustedes, como padres y madres de familia, ya cambié el tono, le están diciendo al niño o a la niña, esto es lo correcto. Si te levantas de la mesa, pues das muchas gracias y llevas tus platos al lugar donde. Si no los vas a lavar, donde se tienen que lavar. Si los lavas, los vas a lavar. Si nos vamos a sentar a la mesa, pues entonces mi compromiso de un nene o una nena que está creciendo es enseñarle, si ese es mi valor moral cristiano, a dar gracias. Ya, como católico me persigno, doy gracias y como. Ya. Y eso lo aprende. El nene mira y hace lo mismo. Porque así es. Estamos siendo entrenados para. Desde ahí se le dice, a la abuelita se le respeta. No se le levanta la mano. Ya, porque los niños, olvídese usted, si usted deja al niño que se comporte como quiere, va a tener una mascotita malcriada, ¿verdad? Entonces, no. Desde ahí se entrena al ser humano a hacer las cosas que moralmente por todos es aceptada, o por lo menos dentro del núcleo familiar. Y son facultades físicas, mentales. Nos enseñan a pensar, nos enseñan a memorizar, ¿verdad? A analizar, ¿verdad? A los bebés desde pequeños se les lleva aquellos juguetitos donde meten las figuras, la motricidad fina, la motricidad gruesa, todo eso apoyado por la escuela, ¿verdad? Pero ahí nos están entrenando al principio, luego ya viene la parte educativa, pero al principio nos entrenan para poder aceptar lo bueno y lo malo según lo que dicen nuestros padres. Capacidades para cumplir con sus tareas en la vida. Eso es lo que va a pasar. Nosotros nos desarrollan para que en un futuro tengamos un carácter en el cual esté tan moldeado que podamos decidir entre lo bueno y lo malo, decir sí, decir no, tomar consejo, preguntar y identificar qué es lo que riñe con mis valores morales, ya cuando yo soy joven o cuando soy adulto, principalmente, ya de adulto, ya de joven adulto, de 18 a 25 años, joven adulto. A los 23 ya usted tiene todo el lóbulo frontal bien desarrollado y entonces esa conciencia moral ya la tiene bien preparada para saber qué es bueno y qué es malo. ¿Cómo debo comportarme? Si voy a renunciar a un trabajo, ¿qué tengo que hacer al renunciar? Presentar mi carta de renuncia. No se vale lo que hoy día practican los jóvenes, el famoso ghosting, ¿no? Porque eso pasa hasta en los trabajos, o sea, se desaparecen, ya no sabe qué. Y bueno, ¿y este qué pasó? Ya no vino. Abandono el trabajo. Y eso es una ley, ¿no? Pero al joven no le importa. Ya no quería estar ahí. Eso no se lo enseñan a uno en la casa. A uno en la casa le dicen, si vas a renunciar, renuncias como debe ser. Porque es parte del proceso. Es parte de las responsabilidades que uno como ser humano tiene que abordar. Tiene que afrontar, ¿verdad? Ustedes, tiene que ser uno preparado. Tiene que ser uno preparado mentalmente hablando y de un carácter tan desarrollado que identifique cuáles son las responsabilidades que se deben cumplir en determinado grupo social. En la casa, en la familia nuclear, en la familia extendida, en la comunidad y también en el trabajo, como decía María José, sentido de empresa. Aunque no sea mía la empresa, no importa. Pero yo aquí estoy aprendiendo a ser responsable. Mañana, yo no sé si me voy a convertir en microempresario, ¿verdad? Yo no sé, pero por lo menos aquí me estoy autodesarrollando. A lo mejor el empresario que me contrató no lo sabe, pero yo me estoy autodesarrollando. Estoy aprendiendo valores morales de empresa, valores morales
ya ni siquiera los estoy aprendiendo. O sea, muchas veces solo estoy poniendo en práctica los valores morales que me enseñaron en mi hogar, que me enseñaron en la casa, que los aprendí de los abuelos. Vean lo que dice Benjamin Franklin. Nada es de mayor importancia para el bienestar público que formar e instruir a la juventud en la sabiduría y en la virtud. Y aquí pone juventud. Porque la juventud la que... miren, no es que el niño no sea importante. El niño ya recibió el entrenamiento principal. Pero el joven es el que está a las puertas de salir a buscar trabajo. A las puertas de salir a proponer ideas. A las puertas de salir a afrontar situaciones con las que no está de acuerdo. Y entonces el joven tiene que estar preparado para saber hacer las cosas de una forma correcta. De una forma moralmente aceptable. Porque este joven, así como ustedes, hoy día se están preparando para licenciarse en su carrera, ustedes tienen que tener el sentido de la responsabilidad bien desarrollado, bien enriquecido. Enriquecido por todo lo que les han dado en el colegio, ¿verdad? Su bachillerato, básicos, primaria y el prekinder, el kinder, que ahí estuvo bien involucrada mamá y papá. Ahora, a la edad que usted tiene, puede ser que usted esté cuestionando valores morales que le dijeron que había que cumplir. Y dice, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que puedo hacer las cosas mejor. Bueno, cuestiónalas. Cuestiónelas y trate de cambiarlas para un bien suyo y común, para mejorarlas. Porque ahí es donde empieza a evolucionar el sentido de la moral. Y aquí, por eso Benjamin Franklin habla de la juventud. En la juventud es donde sale a relucir todo lo que les enseñaron en el del bachillerato para abajo. Aquí es donde usted se va a dar cuenta quién va a ser un buen policía, quién va a ser un buen bombero, quién va a ser un buen enfermero o enfermera, quién va a ser un buen profesional. Aquí se da cuenta usted realmente si se tiene un buen carácter para hacerlo y si no, si lo está desarrollando. ¿Quién es responsable con sus actitudes? Aquí se da cuenta usted en el joven, y entiéndase, hablamos de 18 a 25 años, porque antes se es todavía muy adolescente. Todavía se es muy adolescente, pero a los 18 ya se tiene una estructura diferente del pensamiento del individuo. Ya esta persona está preparada para recibir información con la que no se va a estar de acuerdo, pero también para que lo cuestionen. Si esta persona fue bien educada, va a aceptar que hay cosas que no se pueden hacer aunque se le dé la gana. No es justo que usted, joven que le gusta fumar, fume adentro de un restaurante. Entonces, si va a fumar, por favor, salga ahí a la calle, por ejemplo. Entonces, no muy de acuerdo, pero agarra su cigarrote, va y se fuma allá afuera. Ya regresa con el olor a tabaco quemado, pero por lo menos se dio cuenta que no puede hacer lo que se le da gana como que estuviera en uno de los antros donde acostumbra ir para divertirse. Ahí es diferente. Se comparte una libertad diferente. Y todos quieren quemarse los pulmones y el cerebro, pues que se lo quemen, ¿verdad? Pero en un lugar familiar no se puede. Creo que me estoy quedando sin batería. Vamos a ver. Entonces, cosas como esas es donde se aprovecha a esa edad para que el ser humano aprenda a cuestionarse y a cuestionar. A cuestionar, ¿verdad? Lo que va aprendiendo. Las normas. Actuar desde la conciencia, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Decidir y obrar de acuerdo a la conciencia. Pero, ¿cómo hacemos para actuar de acuerdo a la conciencia? ¿Y cómo hacemos para identificar si es la conciencia o no? Aprender a identificar el llamado de la conciencia, le dicen uno, o sea, escucha tu conciencia. El Pepito Grillo del que yo les decía, de lo que se trata la ética. Criterios de vida. Tenemos que aprender a aplicar criterios de vida. Y estos se encuentran en las normas y los valores, les puse ahí. Es decir, para que yo pueda tener un criterio de vida, tengo que acudir a lo que yo aprendí en mi pasado o a lo que estoy aprendiendo en mi presente. Porque es válido que ustedes en este momento estén aprendiendo cosas nuevas que quizás no les gusta. Pero solo con el hecho, vea cómo está, tal vez no le gusta lo que está aprendiendo en este momento en cuestiones de valores y principios. Puede ser que le choque esto. Pero aquí es donde entra el llamado a la conciencia. Yo les decía en las clases anteriores, yo básicamente como que me convierto en esa parte del Pepe Grillo que les está diciendo a ustedes, esto es
lo que según los principios éticos hay que hacer. Y entonces, cuando yo toco esa conciencia, la tarea de ustedes es escuchar. Y entonces pensar, bueno, si me lo están dando en la universidad, por algo será. Si aquí me están dando esta clase y me están explicando todo esto, algo bueno tiene que tener. Y entonces aquí es donde ustedes empiezan a usar su criterio. Porque, ¿de dónde viene ese pensamiento de que algo bueno ha de tener? Sí lo escucho porque me lo están dando en la universidad. ¿De dónde va a venir? De un valor moral que le dijeron desde pequeño, respeta a tus mayores y las instituciones educativas. A lo mejor ni siquiera se lo dijeron, sino que con el ejemplo se los pusieron ahí y ustedes ya saben que eso es lo que tienen que hacer. Yo no lo encontré, hombre, lo quería encontrar, pero no lo encontré. Un video de Dante Gebel, y no solo lo ha dicho él, también lo vi en otro video donde decía que la generación de la gente que tenemos 50 para arriba, yo todavía no los tengo, pero estoy a punto de cumplirlos. De 50 para arriba nos estamos yendo, decía, y brindemos por esto. Es esta generación de los valores olvidados, algo así, lo estoy parafraseando. Es la generación que agradece, es la generación que economiza, es la generación de principios en los cuales se le daba lugar a los adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo les decía, los valores morales cambian en su forma, pero no en su fundamento. Y en realidad lo que ese video dice es que nos estamos yendo los que nos comportamos de alguna manera diferente a ahora, ¿verdad? Hay cosas que no deberían de abandonarse o de adormecerse, dar el lugar a los más desprotegidos, eso no debería. Y me imagino que la forma de aplicarlos hoy día en la juventud es diferente, pero va a seguir, porque el día de que eso deje de considerarse a la persona más desprotegida o más desposeída, estamos dejando de ser solidarios, ¿verdad? Entonces, cuando yo aplico este criterio de vida, que se encuentran en las normas y valores que yo aprendí, me empiezo a dar cuenta que es el llamado de la conciencia, de por qué debo comportarme de esta manera. Las normas orientan nuestro comportamiento, son necesarias para la vida, nos indican en dónde buscar lo bueno, lo mejor, ¿verdad? Lo que construye. Son normas, ¿sí? O sea, nos dicen cómo comportarnos. Los valores son las cualidades que poseen las cosas o las situaciones y que las hacen significativas para nosotros y están apoyadas en las normas. ¿Hay un valor? Sí. ¿Cómo llevarlo a cabo? Ahí están las normas. Creo que con eso les puedo explicar cómo es el tema, ¿verdad? Hay un valor, el valor de la solidaridad. ¿Qué significa eso? Bueno, ser solidario con los demás, ayudar. Si alguien sufre, yo lo voy a apoyar. ¿Y cómo hago eso? Normas, las normas morales, ¿sí? La solidaridad. Voy a buscar hacer siempre el bien de las demás personas y esa es una norma moral. Hay que ayudarle, decían unos abuelos. Deja lo que estás haciendo y anda a ayudarle a la vecina a acarrear agua que no tiene agua porque sus nietos se fueron y la viejita solita ella. Entonces, la norma dice que hay que darle prioridad a los más necesitados, a los desposeídos. Pues se quedó sin agua la señora, la otra vecina le está regalando agua, pero ella no tiene muchas fuerzas. La norma dice que debo ayudar. Dejar esto, voy y me pongo a la acción. Manos a la obra, decimos, ¿verdad? Normas. Pero estuvo el principio de solidaridad. Digo, el valor de solidaridad. Tenemos interiorizados nuestros valores y decidimos de acuerdo con ellos. Eso es para meditar ustedes. Ahí les pongo para meditar. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos valores a esta edad que tenemos, ya tenemos valores que nos han metido desde pequeñitos. Ya hay todo un constructo social que se encargó de hacer esto. Ahora hay que decidir qué hacer con ellos. Si están bien desarrollados o si no. Si los puedo enriquecer o si los dejo como están. Si me traen un bien a mí y le traen un bien a los demás. Si los confronto contra el resto de los valores que estoy aprendiendo en la universidad o los dejo tal y como están. Si lo que hice hoy estuvo bien o estuvo mal. Esto es para meditar. Tenemos que ver qué valores hemos interiorizado, muchas veces de manera inconsciente. Porque nuestros papás, en su buena voluntad, nos guiaron y nos dijeron que había que hacer bien. En su buena voluntad, mi papá a mí me enseñó a corregir con el cincho.
con gritos. Yo lo hice en su momento. Ya les dije, me tocó pedir perdón y todo, pues, pero luego me di cuenta que no era lo correcto. Entonces tuve que cambiar ese valor de la disciplina. Porque si decía uno, tiene que ser disciplinado, decía uno. La disciplina hoy día para mí es otra cosa. Aplica normas morales diferentes, pero no en su fondo. Siempre buscar hacer el bien en esa disciplina. Las normas que conozco me llevan a hacer lo correcto, ¿sí o no? Porque posiblemente, vuelvo al ejemplo de mi papá y de mis papás, posiblemente en el pasado a mi papá lo llevaron a hacer lo correcto, pero hoy día mía no, yo no puedo agarrar a un niño y golpearlo para que me haga caso. Es decir, ese valor que tengo interiorizado, si lo tengo que cambiar, lo voy a cambiar. Me voy a informar, ¿verdad? Voy a leer, voy a estudiar, voy a pedir consejo a las personas que pienso yo que vale la pena pedir consejo, mis maestros, ¿verdad? Mis mayores. A lo mejor lo que un compañero en la otra clase decía, que voy a pedir consejo a alguien de mi edad, voy a estar igual. Posiblemente sí, pero posiblemente no, porque a lo mejor y tiene un sentido de la ética y de la moralidad más desarrollado que yo, que tengo la misma edad, y me puede dar un mejor consejo, al menos una mejor visión, ¿verdad ustedes? ¿Por qué? Porque necesito cambiar esas normas que me están cuestionando. Necesito confrontar esos valores con los cuales quizás yo ya no estoy de acuerdo porque la sociedad me está diciendo hoy día en la universidad, ese licenciado morenito que se sienta ahí siempre a hablar, ese que tiene barbita así, ¿sí? Ese dice que no está bien quedarnos con los valores por siempre, porque a veces mutan, porque a veces evolucionan. Pues entonces voy a ver qué hago, ¿verdad? Voy a poner, como a mí me gusta ser muy charachero, voy a poner mis barbas en remojo y vamos a ver qué es lo que sucede acá. ¿Qué valor me evoca esta llamada de la conciencia? Y a su vez contradice los valores que yo considero importantes, negativos o antivalores, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? O sea, hay un llamado a la conciencia. Y si yo me pongo a pensar en ese llamado a la conciencia, digo, bueno, ¿a qué valor me está llamando este? ¿Cuál de todos los valores que podemos conocer? Pero antes de eso, de evaluar esos valores, tenemos que estar conscientes que hay normas morales que practicamos y a veces sin querer. Y cuando nosotros hemos practicado normas morales sin querer y las evaluamos y decimos, ay, qué bonito esto, ¿verdad? No sabía. Y yo me comporto así. Nos sentimos como que agradecidos con la vida. Y nos sentimos como que agradecidos con nuestros papás, nuestros maestros. Aquí mire, hay valores de valores, hay muchos valores. Y así también, perdón, de principios. Y todos les puse aquí arriba la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Esa es una regla de oro. Todos la conocemos. O lo cristiano, amarás al prójimo como a ti mismo. Ese es un mandato divino, si lo queremos. Para los creyentes sabemos que ese es un mandato divino, un mandamiento. ¿Sí? Amarás al prójimo como a ti mismo. Primero me tengo que amar a mí. Si yo estoy amando al prójimo, ¿cómo lo estoy amando? ¿Cómo me amo a mí? Quiere decir que si lo estoy haciendo así, estoy tratando al otro como quiero que me traten a mí. Entonces, por eso les pongo la regla de oro. Busqué la manera que fuera lo más imparcial posible porque no quiero que haya sesgos de creencias religiosas en mi clase. Yo respeto todos los cultos, incluso respeto hasta aquel que dice yo soy ateo, no creo en Dios. Bueno, está bien. Ahí hay una regla de oro, una regla de moralidad, una regla de comportamiento social. Y aquí les pongo las normas: respetar a los padres, ancianos, cuidar de los hijos, cuidar de los padres en su vejez, asistir a los ancianos enfermos y heridos, ayudar al necesitado, compartir nuestros bienes con los demás, reparar el daño causado a los otros, de lo que hablamos al inicio de la clase, disculparse cuando es necesario, trabajar honradamente, ganarse el pan honradamente, ¿verdad? Cumplir las promesas, cuidar los bienes públicos, pagar deudas e impuestos. Ese es un valor moral. Ser cortés y amable con el trato de los demás, practicar la tolerancia, dar prioridad a niños y ancianos y a los demás desvalidos en las emergencias, ser buen vecino, ser buen vecino, no andar criticando, ¿verdad? Ayudar a los demás, vestir con pulcritud y decoro. Le puse ahí dos asteriscos porque esto en realidad, ¿qué es pulcritud y decoro para una sociedad y qué es pulcritud y decoro para otra sociedad? Ese valor posiblemente va a tener un cambio, pero de fondo va a ser el mismo. Respetar a la ley, las normas de convivencia ciudadana, esperar nuestro turno, denunciar la injusticia e ir a votar. Los valores morales, como les decía, hay cantidad de valores morales, pero aquí les pongo algunos: generosidad, tolerancia, lealtad, humildad, honestidad, sinceridad, empatía, amor, gratitud, perdón, responsabilidad, solidaridad y fidelidad, y muchos otros que nos podemos encontrar.
Pero si se da cuenta, son palabras. ¿Ven? Son conceptos. Las definiciones se apoyan en las reglas morales. Porque vamos a ver, ¿y qué es? ¿Qué es, por ejemplo, no, lo que hablamos, solidaridad, ayudar a los demás, ser solidarios con las necesidades de los otros? ¿Y cómo lo voy a hacer? De esta y esta manera, ¿ve? Entonces aquí los valores tenemos que tenerlos bien presentes, existen muchos. Y si nos ponemos a observar qué valores nos han influido en nuestra sociedad, en la comunidad en la que estamos, vamos a encontrar bastantes y muy bonitos valores. Los niveles de formación, según Lawrence Kohlberg, que era un psicólogo estadounidense, hay 3 niveles que ya los vimos en las anteriores. Primero, actuar por miedo al castigo o por obtener un premio. De niño, ¿verdad ustedes? De niño, cuando con el ejemplo le decían a uno qué hacer. Y si no, en mi época, cincho. En esta época es otro rollo. En esta época es, bueno, si no cumples con esto, no hay gelatina. Si no haces esto, no te voy a sacar a que juegues con la patineta. Ya al nene se le pone por miedo al castigo o por obtener un premio. Eso todavía en la psicología se aplica, pero no se aplica con agresión. Segundo, actuar según lo que un grupo social dice cómo debe actuar. Ahí entra la familia principalmente. La familia es el primer grupo social que nos dice cómo debemos actuar. Y allí nos damos cuenta que entra la juventud. ¿Sí? Desde la pubertad, bueno, he dicho un poquito antes, pero desde la pubertad hasta ya salida de la adolescencia, los 18 años. No salida, sino que por lo menos en el umbral de los 18 años antes de que se haga ciudadano. Hasta ahí somos la familia, el grupo social que decimos cómo comportarnos, cómo comportarse al joven. Pero también está la iglesia y está la sociedad. Y ahí el joven, por eso les puse ahí un patojo con la hora para atrás que está pensando. Y ahí empieza a pensar qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya tiene un concepto de lo bueno y lo malo. Y el nivel 3, actuar porque se está seguro de lo que se hace, que de lo que si se hace es lo correcto, que es la edad que ustedes tienen. Jóvenes adultos y jóvenes adultas. Ya ustedes saben elegir entre el bien y el mal. Ya saben si hicieron bien o hicieron mal, pero ya hicieron esa conceptualización del bien y del mal, parte de la ética, que es lo que están aprendiendo en esta clase. Los valores morales en enfermería. Y con esto cierro. Y estos no son todos los valores morales. Ustedes como futuras enfermeras, futuros enfermeros o ya enfermeros en el camino, porque ya algunos se están dedicando a esto, ¿verdad? Como licenciados caminantes que son en esta carrera, van a ver que hay muchos más valores en enfermería. Pero aquí les puse la honestidad, la integridad, la honradez, la bondad, la responsabilidad, la imparcialidad. Y cada uno de estos tiene su explicación. A ver, yo sé ni se había salido. Ahí está. Cada uno de estos tiene su explicación. Pero usted, si se sienta a ver qué más valores puede aplicar como enfermera o como enfermero, va a encontrar un montón. Vea la honestidad. Que estos valores van apuntados hacia su profesión, pero los puede aplicar en su vida también. Pero me interesa que vea cómo puede funcionar cada uno de estos valores en su profesión. Honestidad, atender al paciente con la mejor de las intenciones, tanto individual como en lo colectivo. Integridad, una atención siempre coherente con los referentes de prácticas del Código del Colegio de Enfermeras. Honradez, utilizar los recursos disponibles para el beneficio de los pacientes y sus familiares. La bondad, ayudar a las personas al brindarles un marco que fomente la colaboración, la comunicación efectiva y la empatía y el desarrollo personal. No solo con el paciente y los familiares del paciente, sino con usted y sus pares, sus colegas. La responsabilidad, mejorar y perfeccionar el servicio de enfermería, siendo responsables de los actos propios de su profesión en el lugar de trabajo que les sea asignado, donde sea que la manden. Ya sea para atender adultos, niños, señoras embarazadas, señoras posparto, etcétera, o personas que sencillamente están ahí ya en recuperación. La responsabilidad, la imparcialidad, tratar a los pacientes y a los demás respetando el principio de igualdad como seres humanos, siendo responsables en la toma de decisiones que como profesional de la enfermería le va a tocar hacer. Entonces, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de todo un universo de comportamiento. Salud, Catherine, salud. Salud. Gracias. 6 de todo un mundo, ¿sí? De valores que usted está por descubrir y que tiene que encarnarlos. Recuérdese, la ética cumple su cometido solo cuando se encarna en el individuo. Hoy hablamos de la educación moral.
porque me parece, bueno, eso me lo propone que lo tengo que dar, ¿verdad? El programa, pero la educación moral es básica para que entendamos la próxima clase. No hay tarea, ¿verdad? Ya nos arreglaremos con las próximas tareas y los puntos. Sigan estudiando. Les sigo deseando que salga bien siempre.